Buenas tardes, profesora Felibet Arauz y compañeros. Mi nombre es Yalinet Mancilla, coordinadora del grupo número 2. El día de hoy mi grupo tiene el gusto de presentarle una exposición sobre la NIC 20, que nos habla sobre la contabilización y las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre las ayudas gubernamentales. La NIC 24, la cual trata sobre la información a revelar sobre las partes relacionadas. Y por último, la NIC 34, la cual expone información financiera intermedia. A continuación, mis compañeros expondrán puntos muy revelantes sobre cada NIC. Muy buenas tardes, compañeros todos, profesora Araúz. Mi nombre es César Medina, del grupo 2. Hoy voy a exponer mi punto y platicarles un poco de la NIC 20. Cómo contabilizamos las ayudas del gobierno y revelamos la información de las ayudas gubernamentales. Es una NIC bastante sensitiva. En el país, la institución que la maneja es la Contraloría General de la Nación, donde se hace énfasis en la determinación de las ayudas y la información relevante de las ayudas mediante transferencia, diversos recursos que la entidad a cambio de pago, en donde estén las ayudas gubernamentales, se pueden asignar a un valor razonable. Ellos son los encargados de brindar este tipo de información, de velar a dónde van las ayudas del gobierno, en la cual hay diversas ayudas. Puede ser de terrenos, puede ser de intercambio como las APP, que luego voy a platicar un poco más. Y también ayudas tributarias. Ayudas tributarias también podemos engranar, que también son ayudas del gobierno. Su alcance. Esta norma se trata sobre la contabilidad y de proporcionar información que dentro del punto de nuestra clase NIF y NIC, eso es lo que buscamos como posibles y futuros contadores, aprender de las NIF, y más que todo las NIF es para saber la información, el reflejo de las cuentas y de las ayudas, en qué se utilizó el dinero. Estas ayudas gubernamentales las podemos ver en el agro, por ejemplo en el MIBI, donde las personas donan, el gobierno dona terrenos a personas de pocos recursos para poder habitar. También las vemos en lo tributario, cuando hay amnistía. Son ayudas que definitivamente el gobierno brinda para apoyar al ciudadano panameño. El reconocimiento de estas normas, existe una seguridad de la empresa que pueda cumplir con las condiciones relacionadas de las ayudas. En este caso específico, podemos hablar de las asociaciones públicas privadas. Esta ley fue creada hace unos años antes de la pandemia, en la cual es un convenio entre el gobierno y la empresa privada, en la cual hay unas condiciones, requisitos específicos para ir de la mano para solventar las carencias de infraestructura que existe en nuestro país y crear negocios, ¿no? Claro, que es lo importante. Atrae el empresario visionario que quiere invertir en el país, y se brindan ese tipo de ayudas. Es reconocido como gasto los costos que se relacionan
a la ayuda de la empresa. Una ayuda o compensación de gastos ya ocurridos se convertirá en exigibles, sí, exigibles. Y también hablemos de la seguridad que para evitar riesgos se debe tener para poder tener la ayuda gubernamental o la solvencia. Hablamos de ayudas no monetarias, como les mencioné. Las ayudas no monetarias son transferencias de terrenos o recursos para un fin común, que es el apoyo al ciudadano con una vivienda o el apoyo al ciudadano para hacer productor agrícola, productor ganadero, y le brindan las herramientas. En este caso se le brindan las herramientas y puede hacer negocio, pero todo legal, todo bien escrito bajo esta NIC, que es muy importante, muy relevante. En este tiempo que en los gobiernos existe mucha corrupción, esta NIC es pionera en muchas cosas que van a venir más adelante, porque esta NIC es muy amplia. Okay, la presentación de las ayudas relacionadas con los ingresos. Se relacionan con bienes activos, económicos. Esto se presenta en una forma separada dentro de la partida de ingresos, dentro del estado de resultado. Podemos decir que podemos hablar del tema que le comenté, tributario, donde las ayudas se relacionan en actividades económicas y se le brinda una especie de tiempo, parcela, para la ayuda del ciudadano. En este caso sería todo mi punto de vista, dentro de mis puntos de esta diapositiva o esta exposición, y los dejo con el compañero siguiente. Muchas gracias por todo. Saludos. Buenas noches, mi nombre es John Mesa, integrante del grupo número 2 de la materia Normas Internacionales de Información Financiera. Hoy vengo a hablarles de la presentación de las subvenciones como parte de los activos, de igual modo de las subvenciones como parte, la presentación de las subvenciones como parte de los ingresos y la devolución de subvenciones del gobierno. Básicamente, la presentación de las subvenciones relacionadas con activos, la norma establece que las mismas deben de reconocerse en el estado de situación financiera. ¿En qué sentido? Uno, como parte de un pasivo diferido o compensadas con los activos con que se relacionan. Para la presentación de las subvenciones relacionadas con ingresos, la norma establece que las mismas se reconocen en el estado de resultado integral como parte de los otros ingresos que no son parte de las operaciones cotidianas de la compañía, o pueden aparecer compensados, esos ingresos compensados con los gastos con que se relacionan. Todo lo contrario, en la misma línea de lo que acabé de decir con los activos. El pasivo se compensaría como parte de la presentación de las subvenciones de activos, se compensaría el pasivo con el activo, y para los que se reconocen ingresos se compensaría el ingreso con el gasto. Ok, para el tema de las devoluciones, la devolución de subvenciones del gobierno, la norma establece que toda subvención que se convierta en reembolsable debe tratarse como una estimación contable, en base a los lineamientos que establece la NIC 8 de presentación de políticas contables. Ok, para tratar de entender un poquito mejor, traigo dos ejemplos bien prácticos de este tipo de subvenciones. Por lo menos, hay empresas de construcción o inmobiliarias que crean un proyecto, una barriada, un mall, y ellas asumen el costo de los postes, de los transformadores, del cableado. Esa inversión como tal, muchas veces el gobierno, parte de las subvenciones que se reconocen como activos,
el gobierno les reconoce una parte proporcional de esa inversión. Esa porción como tal, la empresa la debe reconocer como un ingreso, como un pasivo diferido, y a medida que la recibe, la lleva al estado de resultado. Ese es un ejemplo práctico. El otro ejemplo, en la misma línea, son el mismo tipo de empresas que crean proyectos inmobiliarios, hacen una barriada, un mall X, y ellos hacen toda la inversión, pero ¿qué pasa? Que una vez terminan todo el proyecto y todo el cableado y todo el sistema eléctrico, el gobierno adquiere ese derecho. Entonces todos esos activos pasan a propiedad del gobierno y el gobierno les reembolsa, les devuelve toda la inversión que ellos hicieron. Y son básicamente esas devoluciones que dice la norma, devoluciones de subvenciones del gobierno que deben ser tratadas como una estimación. Básicamente son dos ejemplos pues, bastante generales, pero que van en línea de lo que establece la norma y de este tipo de casos donde se aplica la norma, que obviamente es un tema bastante complejo, no es tan sencillo, pero espero pues que lo que les acabo de explicar pues sea un poco entendible para todos y de buen provecho. Así que gracias a todos, que tengan una excelente noche. Saludos. Mucho gusto, profesora, compañero. Mi nombre es Luis Felipe Moreno y le hablaré un poco sobre la Norma Internacional de Contabilidad número 24, que trata sobre la información a revelar sobre las partes relacionadas. Esto quiere decir que toda persona o entidad que ejerza control o control conjunto se considera una parte relacionada. El objetivo de esta norma es verificar y asegurarse de que los estados financieros de la empresa contengan la información que pueda medir el estado financiero y revelar las partes o partes relacionadas, como transacciones comerciales, saldos pendientes y compromisos de las partes. El alcance de esta norma internacional de contabilidad describe en su alcance que ésta se aplicará en diversos casos, por ejemplo, en la identificación de las relaciones y transacciones entre las partes relacionadas, en la identificación de los saldos pendientes, incluyendo los compromisos entre una entidad y las partes relacionadas, la identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información sobre los apartados de lo mencionado anteriormente. También la determinación de la información a revelar sobre todas las partes relacionadas. En pocas palabras, esta norma requiere que se revele la información detallada sobre las partes relacionadas, específicamente transacciones entre partes relacionadas, los saldos pendientes entre las partes y los compromisos financieros. Esta norma internacional de contabilidad tiene el propósito de revelar información específicamente, como lo mencionamos anteriormente, sobre partes relacionadas. Las relaciones entre partes son una característica normal del comercio y de los negocios hoy en día. Las entidades frecuentemente llevan a cabo parte de su actividad a través de subsidiarias, negocios y asociaciones. Y estas relaciones también pueden tener un efecto sobre los resultados y situación financiera de las entidades. Por ejemplo, el coste de venta. El coste de venta es el valor en que le cuesta a una compañía producir o adquirir los bienes y servicios que vende. La existencia de las partes relacionadas puede afectar los resultados y la situación financiera. Incluso se han realizado transacciones con ellas. Otro ejemplo, una subsidiaria puede suspender sus operaciones con otra entidad si la principal adquiere otra subsidiaria que se dedica al mismo tipo de negocio. Muy buen día, profesora. Mi nombre es Tomás Omeir, del grupo número 2 de la clase de Normas Internacionales de Información Financiera, de los jueves a las 8 p.m. de la noche. Bueno, en el día de hoy me ha tocado brindarle información acerca de la información a revelar y un caso práctico con respecto a la NIA 24. Pues, sin nada más que agregar, empiezo
con lo que es la información a revelar con respecto a la NIA en cuestión. Y dice que pues la identidad que informa está obligada a revelar el salario u otra remuneración recibida por aquellos considerados como personal clave de la identidad que informa, así como los beneficios que la identidad que informa proporciona a sus empleados, ya sea beneficios de seguimiento del empleo, acciones pagadas basadas en beneficios por terminación laboral, entre otros tipos de servicios que se le pueden brindar a los empleados. Cabe destacar que la excepción en este punto ocurre cuando la identidad que informa recibe servicios del personal que se considera clave para otra identidad, considerando una identidad de gestión. En los casos en los que no sea requerido por esta norma, la identidad que informa debe revelar información sobre los beneficios y la remuneración mencionadas anteriormente, o también la remuneración que ya se haya pagado, así como el monto que debe pagar la entidad encargada de la gestión a los empleados o administradores. Por otro lado, en aquellos casos en que la entidad que informa haya tenido transacciones que por sus características llena el perfil de transacciones entre partes relacionadas durante el periodo de tiempo sobre el cual reportan los estados financieros, esto deberá proporcionar información acerca de la naturaleza de la relación que ésta tenga con la parte relacionada dentro de esta información. Deberán detallar cualquier transacción, saldo o compromiso financiero que mantengan entre sí. Esto pues para aquellas entidades que tengan relación con un gobierno, la identidad que informa estará exenta de los requisitos anteriormente mencionados, incluyendo aquellos compromisos que se den con un gobierno que mantenga control o influencia significativa sobre la identidad que informa, o aquellos compromisos o transacciones que se den con otra relacionados sobre la cual un gobierno también mantiene control o influencia significativa. Sin embargo, esto no significa que la identidad que informa no revelará información acerca de este tipo de transacciones, solo que la información a revelar cambia. La información que la identidad que informa revelará deberá incluir lo siguiente. Primero, el nombre del gobierno en cuestión. Segundo, la naturaleza de la relación que mantiene con este gobierno. Tercero, la naturaleza y el monto de aquellas transacciones que individualmente sean significativas. Y por último, una indicación cualitativa o cuantitativa del alcance de aquellas transacciones que, pues colectivamente, pero no individualmente, sean significativas o agreguen algún valor. Pues eso sería todo referente a la información revelar sobre la NIA 24, perdón. Por otro lado, me gustaría exponer un caso práctico pues acerca de esta NIA y me gustaría hablarles un poco sobre lo que es un caso muy común que se puede dar con aquellas entidades que cuenten con partes relacionadas que pueden venderle los bienes o servicios a costo, cosa que sería prácticamente imposible si se tratara de una actividad comercial normal. Por lo tanto, para tener una mejor idea de cómo puede darse esta situación, veamos el siguiente ejemplo. Dice así: una empresa que se dedica a la venta de productos electrónicos puede contar con una subsidiaria, la cual se encarga de suplir a la Contralora de componentes necesarios para manufacturar los productos destinados a la venta que produce la controladora, lo cual presenta beneficios significativos.
ya que le permite a la controladora obtener productos necesarios para su producción a un precio menor al encontrado en el mercado y en las ofertas de sus proveedores. Bien, esto es un ejemplo de la práctica relativamente común conocida como integración vertical, que viene siendo a grosso modo cuando una misma empresa que se encarga de actividades que tradicionalmente se habían delegado a terceros, entonces de esta manera se eliminan intermediarios que suponen costos extras al valor final y que encima no aportan ningún valor significativo. Bien, continuando con el ejemplo, podemos decir que esta producción de la subsidiaria puede ser vendida tanto a terceros como a partes relacionadas. Sin embargo, a la hora de evaluar los términos de este tipo de transacciones, es común encontrarnos pues con términos muy favorables para la identidad que compra los productos, ya sea mucho más bajos que los que son ofrecidos a terceros, o términos de pago que detallan plazos de tiempo muy largos o incluso indefinidos para el pago. Bien, profesora, ese sería ese sería mi aporte con respecto a la NIA 24 y gracias por su atención. Lo dejo con mis otros compañeros que le hablarán de otros temas referente a esta exposición. Muchas gracias. NIC 34, Información Financiera Intermedia. El objetivo de la NIC 34 es la de tener una información intermedia oportuna y confiable que constituya una ayuda para que los inversionistas y acreedores puedan comprender mejor la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. El alcance de esta norma no establece qué empresas son las que deben emitir informes financieros intermedios ni con qué frecuencia. Esta norma es aplicable cuando la empresa se le pide que o ella opta por emita un informe financiero intermedio conforme a las normas internacionales de contabilidad. La NIC recomienda a las empresas públicas emitir informes financieros intermedios y al final del semestre de su año económico, y poner sus informes financieros intermedios a disposición de los interesados no más allá de 60 días después del periodo intermedio. El contenido de un informe financiero intermedio debe contener un balance general resumido, un estado de ganancias y pérdidas resumido, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas y revelaciones correspondientes a las diferentes líneas de los estados financieros, dependiendo de la naturaleza del negocio de la entidad. Algunas de las revelaciones que se deben de hacer dentro del informe financiero intermedio son la reducción de valor en la existencia de su BNR o su valor neto de realización, que esto está direccionado con el inventario, el reconocimiento de pérdidas por desvalorización de los activos de larga duración, es decir, el deterioro de activos fijos, particularmente reversión de provisiones por costos o reestructuraciones, adquisiciones y retiros de bienes de activo fijo, compromisos de compras de activo fijo, litigios que se estén dando o estén próximos a darse, o nuevos préstamos o métodos de financiamiento de la entidad. Revelaciones en los estados financieros interinos. Si la estimación de un monto reportado en un periodo intermedio cambia significativamente durante el periodo intermedio final, pero no se emite por separado un informe financiero por dicho periodo intermedio final, la naturaleza y monto del cambio en la estimación debe revelarse. Políticas iguales a las anuales. Una empresa debe usar en sus estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales.
ingresos estacionales, cíclicos u ocasionales. Los ingresos que se perciben estacional o de manera cíclica ocasionalmente dentro del año económico no deben devengarse o diferirse a una fecha intermedia si el devengamiento o diferimiento no son apropiadas a la fecha de fin de año. Uso de estimaciones. Si bien las mediciones tanto de los informes anuales como de los intermedios están frecuentemente basados en estimaciones razonables, la preparación de informes financieros intermedios requiere por lo general hacer un mayor uso de los métodos de estimación que se utilizan en los estados financieros anuales. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Noris Rodríguez y estudio la licenciatura de Contabilidad en la Universidad Interamericana. Como bien menciona mi compañero anterior, la NIC 34 también abarca todo lo relacionado a los ingresos que se perciben de forma estacional, cíclica u ocasional dentro del año económico. Y que estos no deben devengarse o diferirse a una fecha intermedia. Si el devengamiento o diferimiento ocurre en fechas muy alejadas. Tales ingresos de actividades ordinarias se han de reconocer solo cuando haya ocurrido efectivamente. Entre los ejemplos de situaciones, como las descritas anteriormente, pudiéramos citar los dividendos, las regalías y las subvenciones oficiales. Además de lo anterior, ocurre que ciertas entidades obtienen sistemáticamente más ingresos de actividades ordinarias en algunos periodos intermedios más que en otros, dentro del mismo periodo anual. Como sucede, por ejemplo, con los ingresos de actividades ordinarias estacionales de los vendedores al por menor. Los montos de los ingresos y gastos reportados en el periodo intermedio en curso reflejarán cualquier cambio en las estimaciones de los montos ya reportados en los periodos anteriores. Dentro del año económico. Los montos reportados en periodos intermedios anteriores no se ajustan retrospectivamente. En el párrafo 16 y 26 requiere, sin embargo, que la naturaleza y el monto de cualquier cambio significativo en las estimaciones sean revelados. Ingresos estacionales, cíclicos u ocasionales. Costos incurridos de una manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermediarios. Si y solo si fuera también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo anual. Ahora veamos un poco el uso de estimaciones. Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que lo que se revela en ellos sea de forma apropiada. Toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables. La preparación de la información financiera intermedia requerirá por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. También en los ejemplos ilustrativos que acompañan a esta norma proporciona el uso de estimaciones en periodos intermedios. Ahora veamos un caso práctico. Asumamos que el periodo contable de la empresa andina culminará el 31 de diciembre de 2023, pero la citada entidad debe presentar alguna información al corte del 30 de junio del 2013, sus estados financieros en su información correspondiente a este periodo. Como podemos ver en el cuadro adjunto, se tendría que hacer una comparación por tiempo específico.
sería el estado de situación financiera, tendría un periodo o fecha al 30 de junio del 2013 versus la operación al 31 de diciembre del 2012. Esto es para hacer análisis de estimación entre lo que lleva la mitad del año y lo que fue el cierre del año anterior. El estado de resultado integral iría del 1 de enero del 2013 al 30 de junio del 2013 y el comparativo sería del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2012. Y así, como vemos sucesivamente, se selecciona el periodo para hacer la estimación y luego se compara con los datos reales del periodo anterior. Y si hubiese ajustes, se debería mostrar para hacer el análisis entre los periodos y deben compararse periodos y lapsos de tiempo similares. Muchas gracias.